Paz, un saludo, paz y gracias sobre su vida. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Decretamos palabras de paz, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, palabras del cielo sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus mentes. ¿Amén? Bueno, una de las cosas que ocurre en el reino, en el kingdom, amén, anímense sobre lo del reino, es real todo lo que estamos viviendo, experimentando, sintiendo, y demás. Bueno, cuando las personas quieren, por ejemplo, los guerreros, los soldados, los que quieren pertenecer, los que son parte porque son parte de la Armada Celestial, una de las cosas que para poder adquirir autoridad, o sea, un rango de poder, de sujeción sobre espíritus demoníacos en las personas, hay un proceso, hay un entrenamiento, hay una preparación, amén. Por ejemplo, para el Señor nos otorga así de sencillo, ya aceptar al Señor en nuestros corazones, por fe. Vamos, tienes el poder, tienes la fe dada por el Señor para tú poder libertar a personas, echar fuera demonios, pelear no con la persona, sino pelear en contra de los espíritus demoníacos que están en la persona, que se establecen en territorios, en naciones, en vecindarios, en provincias. Amén. Ahora, para lograr tener un nivel de autoridad mayor que esos espíritus demoníacos, sinceramente hay que pasar por un proceso de santificación, una preparación, pruebas que van pasando en nuestras vidas, y si nos mantenemos en lo que tiene que ver con integridad, en lo que tiene que ver con santidad, de no practicar el pecado, ¿me? Y también la otra, que la más así para que se nos sujete, es que nuestros corazones sean guardados, o sea, de que nuestros corazones no logren ser contaminados para tener una mayor autoridad sobre esos espíritus demoníacos, ¿me? Por ejemplo, en la Biblia vemos que ocurre que cuando Jesús le dio eso a sus discípulos, los enseñó, les habló, los preparó, les entrenó, les dijo cómo debían de hacer las cosas, les dijo, hagan, ya ustedes crezcan. Amén. Ellos fueron a libertar a diferentes tipos de personas, pero hubo un grupo que no pudieron libertar a otros. Dijeron, no, mira, se nos sujetan los espíritus demoníacos. Amén. Ok, el Señor nos dio esa autoridad a todos. Pero la cuestión es que vemos también muchas veces ministerios de liberación, que muchas veces queremos libertar a otras personas y no, los espíritus como que no se nos sujetan. Muchas veces no solamente es por la fe o por la autoridad se gana. Por ejemplo, que vemos que la persona dice, no, fuera espíritu tal, mire cómo salió. Ahora el espíritu se va a sujetar a la voz de mando, a que uno lo crea en el corazón, y también a que la persona tenga un nivel de autoridad. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba cautiva por espíritus demoníacos, o sea, de que practicaba, tenía ataduras y cosas, que yo decía un proceso de santificación, un proceso de Dayana, me decía Pablo, que tenía personas que el Señor me puso para que me guiaran a saber por qué todavía un ataque por acá o por acá, cosas así, porque mi lista de pecados fue una lista no muy bonita, amén, en diferentes áreas. Y eso de atrás, hay una repercusión, se quedan ataduras, se quedan cosas sin confesar, o sea, cosas que tenemos que decirle al Señor de nuestros corazones, para que nuestros corazones sean limpiados, para que esos espíritus sean quitados, amén. Y luego de ya posicionados, establecidos en el Señor, poder libertar a otros, amén. Entonces, me acuerdo que cuando uno de esos procesos, yo fui a ver a unas personas aquí que son hijos también, tienen autoridad, libertan a otras personas, pero el nivel de autoridad que tenía esa persona no estaba por encima a lo que yo tenía, a lo que yo me había ganado en el diablo. O sea que en el reino del diablo yo me había ganado por el área sexual, por todo lo que practiqué, había sido posicionado, no es la gran cosa, pero es para que entiendan, a este nivel, amén. Y ese hijo parece ser que si no estaba en una completa santidad, o sea, de XXX, no había alcanzado la autoridad, porque más bien los espíritus en mí me hicieron saber que los despreciaron, que se burlaron de él por dentro, ¿verdad? Y no se sujetaron. Más bien cuando me impuso la mano, amén, lo que hizo fue que sentí que algo se me había pasado por esta parte de acá. Eso tiene que ver con espíritus del área sexual. Sin embargo, con mi hermano Mayín, cuando eso en el espiritual es como decir, los populares, los que conocemos ya tal, conocemos ya al otro, que se habla, o sea, cría fama y acuéstate a dormir, cosas así. En la dimensión espiritual hay rumrunes y chismes espirituales.
que los demonios ya conocen quiénes son los que están, como es decir, escogidos, patrocinados, sellados y demás, y nos vamos en contra de aquellos, vamos en contra de esto, los más buscados, los más fichados, cosas así, porque el reino de las tinieblas teme a que seamos empoderados por completo a nosotros mismos, estando en Cristo, llenos con la presencia, sujétate. Amén. Y la gente han visto esas pequeñas manifestaciones de ellos, amén, para creer y testificar sobre esto. Entonces, me acuerdo que en el caso de cuando lo de Mayín, que fue a través de alguien que había sido pareja mía con la que yo había cometido pecado, oiga, la persona que el Señor usó, alguien que hoy en día no sé si está en Cristo, no creo que esté en Cristo hoy en día, pero que fue la persona que el Señor usó, alguien practicando pecado, un pecador, para llevarme a mí una liberación a la que necesitaba, porque cuando él me habla de Mayín, de esa persona, yo sí, qué sé yo, me habló muy bien de Mayín, que libertaba, que se usaba, no sé cuántas cosas ahí. Yo dije, no, está bien, yo quería, mañana quería ser libertada, amén. Pero los espíritus dentro de mí, que estaban todavía por cosas que no se habían confesado, por alguien que tuviera la autoridad para romper cadenas espirituales de eso, de lo que hoy en día estamos viviendo, de que estamos amarrados, mismo, date de ahí, qué sé yo, amén. Eso son cosas que tienen que ver con nuestra alma, ataduras, amarres, amén. Ya creo que una gran cantidad de personas están creyendo y entendiendo cómo victoria es. Y entonces para eso se necesita la unción, el poder, la autoridad ganada. La autoridad se va ganando a medida que vamos, es como una escalera. Por ejemplo, esto conmigo empezó, yo llevo en el Señor no mucho tiempo, pero pasando cosas fuertes al mismo tiempo, como 4 años en esto, de espíritus del área sexual. Espero que ahí se vea, no sé si se ve el primer escalón. Ahí empecé bajito, chiquitica en Cristo, en el primer escalón de la escalera, y empezaron los ataques de esos mismos espíritus. Y bueno, a medida de que me venían sugerencias, no me fue posicionado en autoridad por encima del espíritu, o sea, de que me fajaba, podía fajarme o libertar a una persona que tuviera un espíritu del área sexual, un ejemplo, pero ya potestades, un ejemplo, potestades son entidades demoníacas que están establecidas a un nivel mayor que el que está en el primer escalón, porque tienen que ver con los malos deseos, pueden habitar dentro de la persona, más grande y no, pero también las potestades habitan o se establecen en instituciones, lugares, centros establecidos que van a sofocar, a influenciar a un sinnúmero de personas. Amén. Entonces, para lograr vencer a una potestad, ciertamente hay que estar en un caminar de santidad con el Señor, en que de por aquí dime si sí, si no. No practico el pecado y el Señor me va levantando cada vez que le digo que no, que me mantenga en santidad y bien con el Señor, que en mi corazón también, porque ya por ahí uno puede, iba a ser promovida en tal cosa, pero en mi corazón acepté tal y ahí me quedé. No practiqué el pecado, amén, pero mi corazón se contaminó y luego la promoción se quedó en mi corazón. Luego que me santificó realmente, que retiro esas cosas del corazón, amén, no estoy practicando como tal pecado, pero sí se puede. Amén, me quedo en la misma posición, pero para poder vencer eso, dar un golpetazo, suelta eso de mi corazón, obvia. Soy establecido a un nivel mayor de autoridad, a un nivel mayor de santificación. Y entonces puedo poder libertar a esas personas, que es mucho, porque aceptan eso en el corazón. O sea, te voy a dejar la galleta, pero le gusta la galleta. Y entonces, ¿cómo te va a salir la galleta? Así, amén. Pero si ya no tienes eso en el corazón, te voy a dar una galleta vienda que te va a sacudir la cara y todo lo demás. Y entonces es la cuestión en Cristo, es así. Porque eso también viene por algo que se está chismeando Teresita tiene la mitad de la cabeza a mi gata mirando para acá viendo lo que yo hago. Mira, no sé lo que está ahí. Y mirando la cara. Era ella entonces. ¿Tú ves eso? ¿Sí tú ves eso? Bueno, pues.
haciendo, chacha? La muchacha, ¿qué tú haces? Bueno, entonces conforme a esto, ocurre que se anunció, creo que fue el día de ayer, no sé si fue hoy por la mañana, que me estoy grabando yo, pues tengo esto al revés, me voy a dar un cocotazo. Que eso va a ocurrir y ya está ocurriendo. Por ejemplo, eso está ocurriendo de hace rato en este vecindario, en las otras calles, de diferentes áreas. Por ejemplo, para yo... Eso mismo, eso tiene que ver con el campamento, tiene que ver con el entrenamiento que hemos estado recibiendo, las enseñanzas y demás, ya sea en un estado de, ay, qué sé yo, lo de dar ejemplo, pero que eso va a ocurrir con muchos hermanos. Entonces, conforme a esto, eso va a pasar para muchos hermanos, me da por tirarme de un Pablo, para que adquieran un cierto nivel, eso es lo que el Señor ponga en su corazón, no lo que nosotros querramos como tal algunas veces, sino que también el Señor dice, muchos fueron a la batalla, a la guerra, porque sus corazones fueron tocados por el Señor. O sea, de que el Señor les dijo a ellos, tú vas a ir a la guerra, pero tú no. Entonces no puso en el corazón de esa persona ni querer ir a la guerra, ni querer ir a la guerra. Y entonces nada, esto es una información que es de vital importancia para entender cómo es el caminar, el poder pelear en contra de entidades demoníacas que están en la gente, que están en territorios y demás. O sea, eso es un proceso ahí y demás. Hay muchos que, por ejemplo, han estado, como decir, no han sido partícipes todavía de la guerra, de ir a un lugar a hacer guerra o de orar y es guerra. Amén. Sino que han estado de espectadores. Y así el Señor al inicio fue como me puso de espectadora, mira esto, y observando cosas, y así fueron recibiendo. O sea que muchos están siendo ya entrenados, adiestrados en esto, sí o sí. El Señor los ha obligado a esto, porque están recibiendo un adiestramiento, porque a saber si es así, crea que a lo mejor usted también sea parte de este ejército celestial, parte de la armada de guerra, y cuando se solicite vamos para un territorio a hacer guerra, bajarnos con los espíritus, usted va a experimentar, sentir los ataques de los demonios de diferentes vías, y luego usted va a ver, te va a decir, concho, esto es real, esto no es un cuento de hadas, esto es real, ya me estoy fajando las piñas con los demonios, y luego recibí una visita en la casa, concho, ¿verdad? Que sacudió entonces allí esta gente. Entonces ciertamente eso testifica y sella de que existe la dimensión espiritual y demás por el contenido. Entonces los bendigo. Y nada, estos contenidos que pasan cosas para tener la información de cómo las cosas con los corazones, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que es de vital importancia para nuestro propio entrenamiento y preparación. Entonces los bendigo, paz y gracia sobre sus vidas y